películas que merecen la pena ser mencionadas y ser, pues, analizadas, ¿por qué no decirlo así? Y una de ellas es la película de La langosta o The Lobster en English. Es una película dirigida por Lanthimos y este es un director, griego que tiene ahí algunas películas interesantes. Esta película es del 2015 y bueno, tenía yo ahí algún ensayo que me gustó mucho, no sé, ustedes dirán: "Ay, no es el super ensayo", pero, lo importante aquí es que también, esta película permite tener un análisis un poco más íntegro de lo que sucede, desde siempre, pero también actualmente con algunos textos de la queridísima Coral Herrera. Y les voy a mencionar algunos por si a ustedes les gustaría saber de dónde se sacó la información. Uno de ellos es Mitos románticos en la cultura occidental, otro es Junkies del amor, otro es Lo romántico es político y otro es Utopía romántica postmoderna. Todos estos textos de Coral Herrera. Y bueno, pues The Lobster, en lo personal, desde el inicio de la película me llevó a la reflexión e interpretación personal de algunos elementos que tal vez, o tal vez no, el guión pretendía despertar en su público. Por ejemplo, imaginé que la mujer de la primera escena descubrió que su pareja prefirió convertirse en animal que compartir la vida con ella, así que asesina al asno. Este suceso me hizo pensar en la historia de la vida de la mujer desalmada, que buscando ser elegida antes que nada, siempre ponía a prueba dicha elección de ser elegida. Y bueno, Coral Herrera respecto a esto dice que la muerte y el desamor nos priva de las personas a las que amamos y cuando se van no solo dejan un vacío, sino que además hemos de recompensar toda nuestra estructura vital para poder sobrevivir, porque esta estructura vital se desploma si la hemos concebido para no vivirla solos o solas. Y el momento en el que se está realizando el registro en el hotel pareciera una alusión al proceso en que se va construyendo la identidad de todas las personas, la identidad, la orientación y la preferencia sexual del individuo y cómo debe ser, entre comillas, debe ser tajante en la elección, ya que estar indeciso crea problemas operativos. Así se maneja en la película. Y entendiendo que porque el hotel, que es donde se lleva a cabo esta película, no lo sabe, no lo sabe manejar estos problemas operativos o en la realidad, digamos, de la identidad, de la orientación y de la preferencia sexual, se deben ignorar como si por el hecho de ignorarlos dejaran de existir. Y bueno, Coral Herrera nos menciona que fuera de este modelo estereotipado de parejas, como interraciales, homosexuales, formadas por un menor de edad, los tríos, los intercambios de pareja y otras formas de amarse, están invisibilizadas, a veces penalizadas y siempre casi al margen. Y bueno, respecto a la película, que la líder de Los Solitarios sea mujer me invitó a pensar que, bueno, por ejemplo, en el movimiento feminista que tiene una esencia elocuente, pero que de alguna otra manera a veces cae en el extremo recalcitrante. No me malinterpreten, escuchen lo que se menciona en el texto, en la película y pues un análisis personal, ¿no? Eh, a veces hay reglas absurdas en todos los extremismos y hay un rechazo para quienes desean entablar una relación. Incluso me hace creer que esta misma líder de la película es el caso bisexual que en el hotel refieren, pero que por ser algo difícil de sobrellevar, de aceptar y de vivir en la realidad, sobre todo actualmente, no se le permite vivir libremente. Entonces ella va cavando su propia tumba de ideales y preceptos, incluso aunque como todo extremismo a veces tiene un inicio con una esencia bien pura,
se van reproduciendo en algunos momentos el sistema patriarcal que ella tanto repudia y deja atrás la libertad de las decisiones individuales de cada mujer, que ese es el punto clave del feminismo. Y en el texto de Coral Herrera podemos encontrar que nos sentimos demasiado solos y solas en la posmodernidad individualista y muchos son como junkies del amor que no pueden evitar esa adicción a las emociones fuertes. Entonces, pues abandonar, como se vio metafóricamente en la película, o enterrar ideas, creencias, prácticas y situaciones que ya son nocivas para una pareja, es algo que yo aplaudo, deseando que se encuentre algún equilibrio, no el extremo de una ideología, una creencia o el otro, sino el equilibrio. El hecho de que el hotel, de que sea en un hotel en donde se lleva a cabo la sátira de la película, me permite reflexionar sobre el negocio de las bodas, de las despedidas, de los showers y todo aquello que aparentemente se pierde dentro del capitalismo, perdón. Si alguien pertenece soltero y nos dice Herrera que hasta ahora nadie ha pensado ni ha calculado lo que el ámbito de la economía nacional se ha gastado y se sigue consumiendo en fuerza, recursos y dinero por culpa de las crisis de las parejas, de las angustias del amor y de los esfuerzos por superar el dolor. Pero a pesar de la falta de datos y de números concretos, se puede concluir que para la economía nacional la separación se ha convertido en un problema que absorbe una considerable parte del Producto Interno Bruto. Y esto lo cita Coral Herrera de Yagi y Olstein. A su vez, a mí me llamó la atención el doble discurso de la administradora del hotel cuando menciona que convertirse en animal no debe incomodar. Sin embargo, hacen todo lo posible porque sea muy, muy incómodo. Hay simbolismos dentro de la película acerca de la etiqueta del engañado, abandonado, divorciado. Son, por ejemplo, el llenado de formulario en letras mayúsculas, como un preludio al grito desesperado por el tiempo que se acaba y a esa anticipación de una letanía sobre privilegios sociales que no se tienen por el hecho de no tener una pareja. Entonces dan la bienvenida al desnudo y vulnerable mundo de los casaderos. Ese rubro de la sociedad que hasta cierto punto o hasta cierto momento se había ignorado, pero que ahora se vuelve visible por esa igualdad de circunstancias que orillan a los que por presión social y personal deben conseguir una pareja. Chequen la película. Nos presentamos entonces ante una sociedad con características definitorias que buscan así las mismas características definitorias en la otra persona que pensamos que va a complementar nuestra existencia. Sin embargo, a veces son las más ridículas e ilógicas que lo que la película pudo mostrar. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? De, no, el amor de mi vida tiene que entrar por una puerta roja vestido de verde, un ejemplo. Y en la desesperación, pues se pareciera olvidar y pasar a segundo plano lo que sí importa, lo esencial. Y luego cuando en el matrimonio ya salen al descubierto, pues hay una indignación acerca del supuesto engaño, que siempre dio señales de existencia en todo momento, pero que por alguna otra razón, que bueno, en la neurociencia diríamos que se entorpece la corteza prefrontal, ¿no? Pero estas banderas rojas que ahora se le llaman, casi siempre se mostraron desde el inicio, pero se decidió ignorar. Y entonces, citando a Coral, ella dice que el amor que a menudo se presenta como último reducto de autenticidad y autodeterminación en una sociedad tan hipócrita y coercitiva, es en realidad la farsa suprema y la más angosta de las jaulas céntricas
que nos aprisionan. Los miembros de una pareja se someten mutuamente al más grosero de los engaños y solo es concebible en la medida en que ambos desean ser engañados tanto o más que engañar. Y sujetos por la cadena de una dependencia neurótica, se convierten cada uno en la bola de presidiario del otro. Lo cita Coral Herrera en Yanquis del Amor de un texto de Carlo Fabretti, y eso lo pueden ustedes ver claramente en The Lobster. A mí me llamó la atención la mujer que tenía un gusto por las galletas, bastante genuina, bastante sincera, como para soportar todo lo que se tiene que fingir en la sociedad, rompiendo esquemas en cuanto a quién debe dar el primer paso y el deseo de solo obtener u ofrecer placer sexual. Tal vez por no liberarse de la carga social, ella decidió suicidarse y tratar de liberarse personalmente. En este punto pareciera ser más fácil y mejor aceptado fingir para cumplir expectativas, en este caso específico de la película, de una pareja, que ser auténtico. También me gusta la libertad de la chica que ama su cabello y decide convertirse en un pony, firme a su convicción. Y citando a Coral, ella dice que a pesar de los miles de poemas, canciones, novelas, óperas, dramas, mitos y leyendas que han versado sobre el enamoramiento desde mucho antes de nuestra era, que a pesar de las incontables veces que un hombre o mujer ha abandonado a su familia, amigos, ha cometido suicidio u homicidio, ha sufrido graves pesares por causa del amor, muy pocos científicos han concedido a esa pasión el estudio que se merece. Y esto lo menciona Coral de la gran Ellen Fisher. Y hay que recordar mandatos, restricciones e instrucciones de conquista exitosa como preparación al ligue, la abstinencia sexual, cómo debemos oler, vestirnos de determinada forma, asimismo artimañas para bombardear a los que disfrutan y desean permanecer en soltería, siendo todas esas prácticas abandonadas justo en el momento de lograr emparejarse durante el proceso, y aquí voy a citar también un extracto de un texto de Carlos Viela, que Coral Herrera citó en uno de sus libros, y él dice que durante el proceso de socialización aprendemos cómo debemos sentirnos cuando estamos enamorados, cuando debemos enamorarnos, qué características son deseables en el otro para enamorarnos de él o de la persona, el sexo, la edad, la clase social, el estado civil, el atractivo físico, sus actitudes, cuáles son las pautas y el ritmo de seducción adecuados que se espera de la gente cuando se enamora. Hay lugares, ¿no? Los lugares en los que uno se enamora, etcétera. Aprendemos cuáles son las pautas normativas y cuáles son las desviadas. Y a la vez que soportamos el control social, que es esa presión hacia el cumplimiento de las normas implícitas y sanción de las desviaciones si tú no cumples esas normas, que te convierten en agentes de control social de los demás y de nosotros mismos. Somos esos cazadores morales del bien y del mal, ¿no? Entonces, dentro de la sátira de The Lobster, salir a cacería, a mí me remontó a esas cenas familiares o reuniones de jóvenes de congregaciones o de algunas instituciones, esas visitas, amigos, en donde siempre hay esos dardos. Consíguete un novio, mira, es otro sueldo, dale un hermanito a tu hija, que eres lesbiana, ya cásate, uf, el reloj biológico ya te está alcanzando, entre otros. Y bueno, luego hay que sentarse a hablar de casos también, ¿no? Los solteros lanzan dardos y hay que sentarse a hablar de casos terribles, de las cosas que suceden a quienes terminan solos,
cómo se convierten en un bicho raro de la sociedad. Así que no solo las ideas conservadoras se preparan para atacar, sino también los solitarios en reuniones en donde hay conocidos casados. Se ataca deliberadamente con el fin de poner en duda la ideología, la fe, los motivos, la fidelidad y los principios que son pilares de la creencia que sostiene a los conservadores en ese momento. Y es el dolo de esas prácticas lo que a mí me parece incorrecto, ya que podemos cambiar libremente y deberíamos ser respetados por ello. Como dice Coral, no nos dan una seguridad, pero nos quitan libertad para reinventarnos, para cambiar, evolucionar o aprender nuevas formas de relacionarnos. Algo favorable que se da en la amistad de los solitarios es que en la convivencia se llega a dar de manera natural el proceso de descubrirse, de respetarse, de adaptarse, de aceptarse fluidamente y sin una presión. Esto lo sigo aludiendo a la película, pero también a nuestra realidad, ¿no? En donde poco a poco se puede conocer y decidir voluntariamente enamorarse. Aquí lo malo es cuando la paradoja se rompe y no se encaja en las reglas ni de aquí ni de allá, es decir, ni de las ideas conservadoras ni de las ideas de los solteros. Y se toma muchas ocasiones lo más nocivo de ambas partes en vez de lo mejor para esa pareja en específico, como si se quisiera haber encontrado una fórmula para todas las parejas. Y es difícil aceptar el ataque de la ideología conservadora hacia lo que no encaja con ellos, pero también reconocer solitarios atacando solitarios cuando ya logran una pareja. Una cita más de Coral es que el romanticismo se ha definido como un hechizo, una borrachera que anula nuestra sensatez, una enajenación transitoria que traiciona nuestra ideología, nuestros principios. La falta de empatía afecta a familias, relaciones, amistades, ya que al no congeniar en ideologías que antes se compartían, también se rompe algo que en determinado momento fue importante. Encontrarse con parejas, animales o solitarios que rompen los paradigmas pareciera ser inaceptable aún en las sociedades convencionales. Por ello, cada grupo social debe ingeniarse la manera de lograr sus metas y objetivos personales de alguna u otra manera y salir lo más ileso posible en el intento. De alguna u otra manera, en ambos lados encontrarán aliados que les ayudarán a salir. Sin embargo, es trabajo personal sopesar lo mejor para la relación sin caer en un extremismo destructivo. Y aquí Coral nos dice, diversificar y ampliar nuestras redes de afecto y cariño y cuidarlas para crear intercambios de cariño y ayuda mutua. Se suele minimizar fortalezas para dar mayor importancia a cosas que no debieran, como en la película el detalle de la chica miope poniendo ungüento en la espalda de David. Se pasó por alto, se le brindó mayor importancia a la miopía de ambos que a ese detalle tan sutil y tan pequeño, pero tan importante para él. Para concluir con este ensayo, bueno, hay que decir varios puntos que a mí me hicieron pensar en el final. Por ejemplo, las 3 razones por las cuales él elegiría ser una langosta, que aún no era su gusto por el mar, la fertilidad de por vida y su longevidad. Es decir, pareciera un retrato de una casa frente al mar en una reunión de familia bastante grande, ¿no? Festejando un aniversario de bodas de brillantes de unos abuelos que son de 75 años, aquí entre paréntesis. Otro es el ensayo en el restaurante, el ensayo que ellos hicieron, los protagonistas, respecto a la revisión de uñas, codos, cabellos. Así que elegí pensar que acordaron 2 cosas. Una, que él intentaría quedar ciego o tuerto por lo menos. Se dejarían casar y regresarían al hotel para formar una pareja con la característica de la ceguera.
y hay un mar que se escucha, y es porque están escuchando a un grupo en una isla griega después de haber pasado la prueba del velero. Pero en caso de que él no pudiera picarse los ojos, se dejarían cazar, regresarían al hotel y ambos se convertirían en langosta, tal vez de un pueblo pesquero italiano. Pienso eso ya que se le advirtió que es otra oportunidad que tendría para formar una pareja y que esta debería ser de la misma especie. También la opción de descubrir nuevas actividades para redescubrirse cuando la pareja pierde algo que creía angular en su relación, me lleva a pensar en cierta madurez y decisión consensuada. Sin embargo, el castigo de parte de ella, del contacto físico, del acercamiento físico, pareciera ser esa venganza por haber perdido la vista en lugar de él. Así que la fertilidad de la langosta implica placer y acercamiento sexual, ese que no pudieron disfrutar siendo humanos, que probablemente convirtiéndose en langosta lo pudieran experimentar. Y bueno, finalmente, citando Herrera a Ulrich Beck en Utopía romántica postmoderna, cierro con que el amor no existe, solo existe su plural, amores, es decir, unas utopías difíciles de comunicar, combinables y variables, unas ideas del amor pluralizadas e individualizadas. Bye bye, espero que vean la película y bueno, que si encuentran algún análisis sobre ella, me lo hagan saber. Les dejé la bibliografía en la descripción. Bye bye.